Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hay un momento en nuestra vida en donde tenemos que tomar la decisión entre adquirir o rentar una vivienda. Esta decisión no es fácil de tomar ni fácil de estudiar. Hoy te diré cuáles son las ventajas y desventajas entre ambas opciones y cómo aprovecharlas en nuestras inversiones. Comencemos. Todos llegamos a una edad en donde nos queremos independizar, pero no sabemos qué opción elegir. Muchas veces nuestros padres u otras personas nos confunden más al momento de tomar una decisión, ya que para ellos rentar es tirar el dinero a la basura. Pero esto no siempre es así. Sin embargo, en muchas ocasiones sí termina siendo cierto, ya que la mayoría de personas no tenemos una visión de inversión. Así que cada mes pagamos la renta, pagamos gastos, alguna deuda y nos terminamos el dinero. Esto pasa mes con mes hasta llegar a una edad adulta en donde sentimos que no tenemos nada, que no tenemos ningún patrimonio. Así que la solución para cambiar esto es cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de gastar. Aprovechar tanto el rentar una casa como el comprar una vivienda. Lo primero que debemos considerar es lo que los expertos nos recomiendan destinar para la renta o hipoteca. Ellos recomiendan destinar el 30% de nuestros ingresos, ya que entre otros gastos del hogar suele subir hasta un 50%. Lo segundo es que es más costoso pagar la hipoteca de la misma vivienda que rentamos. Esto siempre es así, pero dependiendo el país y la ciudad en donde vivas, esta diferencia cambiará. Por ejemplo, en mi caso, en la ciudad donde vivo, hace unos 2-3 años, rentar una vivienda de aproximadamente 2 millones de pesos costaba entre unos 5,000 o 6,000 pesos de forma mensual, pero al día de hoy rentar esta misma vivienda cuesta entre unos 7,000 y unos 8,000 pesos. Esto es ya que ha subido considerablemente la población y que es una de las ciudades más importantes de México. Sin embargo, si comparamos también la venta de estas casas, la plusvalía ha aumentado considerablemente. Ahora sí, vayamos a ver un ejemplo real del costo total entre rentar o comprar. Vayamos a verlo. Para realizar esta comparación, vamos a utilizar el simulador de créditos hipotecarios de la Conducef, que les voy a dejar el link en la descripción del video, que es este, y también vamos a utilizar una hoja de cálculo de Excel que yo creé. Para el primer comparativo, vamos a utilizar el simulador de créditos hipotecarios con el apoyo Infonavit, o también se le llama Cofinavit, y para entrar a este tenemos que hacer clic en la imagen. Después tenemos que aceptar los términos y condiciones de este simulador y vamos a ingresar la información para ver este comparativo. Para este ejemplo vamos a imaginar que es un inmueble de 1,5 millones, que vamos a dar un enganche de 300,000 pesos, que sería el 20%, y que los ingresos de esta persona al mes son de 30,000 pesos. Casi siempre piden los ingresos brutos antes de impuestos. Tenemos que elegir un plazo, para este ejemplo va a ser de 20 años. Y aquí nos dice cómo queremos ver los resultados de este comparativo. Yo voy a poner pago total, aunque casi siempre lo acomoda de otra forma, y voy a hacer clic en ver comparativo. Nos va a aparecer el comparativo con el apoyo Infonavit. Primero toda la información que anteriormente ingresamos y ya después el comparativo con todas las instituciones bancarias. Aquí podemos comprobar que no lo ordenó por pago total, sino por ingresos a comprobar, ya que está en gris esta columna. Vamos a hacer clic en pago total y ahora sí nos lo va a ordenar por pago total. Aquí podemos observar que la mejor opción es con Bancomer, ya que tiene una tasa de interés mucho menor que la segunda opción. También nos piden menos ingresos por comprobar, el pago mensual va a ser menor y el desembolso inicial también va a ser menor. Entonces vamos a elegir esta opción para el comparativo. Tenemos que ingresar todos estos datos en el Excel que yo ya ingresé anteriormente, y ya después de realizar esto vamos a ir a la segunda parte, que es entrar al simulador de crédito hipotecario con tasa fija. Así que vamos a regresar al menú principal. Y aquí en el menú principal vamos a hacer clic en la primera imagen de crédito hipotecario a tasa fija. Vamos a volver a aceptar los términos y condiciones de este simulador y vamos a colocar la misma información que hemos colocado anteriormente. Ya habiendo colocado esta información, volvemos a hacer clic en pago total y ver comparativo. Nos abre la página con el comparativo a tasa fija y otra vez nos lo ordena por ingresos a comprobar.
Vamos a hacer clic en pago total y ahora sí nos lo va a ordenar por el pago total. También si te interesa ver toda esta información en un Excel se puede descargar, pero creo que se ve de la misma manera en esta página. Aquí podemos ver que a simple vista la mejor opción parece ser Scotiabank con pagos oportunos. Sin embargo, también Banamex es una buena opción, porque lo primero que tenemos que considerar es la tasa de interés. Si vemos, la tasa de interés de Banamex es menor que la de Scotiabank. Aquí podemos ver que el desembolso inicial fue mayor en Scotiabank que en Citibanamex, y después tenemos el pago mensual, que en este caso es de 13,000 pesos contra casi 12,000 pesos. También hay que considerar en este ejemplo que esta persona puede pagar hasta 12,000 pesos de forma mensual. Entonces, para esta persona la mejor opción es Citibanamex con hipoteca perfiles. Aunque ambas son buenas opciones, se va a elegir esta por el pago mensual y por la tasa de interés. Así que vamos a colocar toda esta información en nuestra hoja de Excel. Aquí yo ya coloqué ambos créditos, el crédito con Confinavit y el crédito hipotecario, que sería el de Bancomer y Citibanamex. Y el siguiente paso sería obtener cuál es el pago total considerando los intereses que vamos a pagar. Para poder obtener esta cifra existen dos operaciones que podemos realizar. La primera operación sería sumar el valor del inmueble más los intereses y ya nos daría cuál sería el pago total considerando los intereses. La segunda manera de obtener esto sería sumar el desembolso inicial más el pago total, ya que en el pago total no considera el desembolso inicial sino solamente las mensualidades, y nos daría esta cifra. Si realizamos la misma operación que en el caso anterior, sumar el valor del inmueble más los intereses, nos daría la misma cifra. Entonces son las dos maneras de comprobar esto. En este caso no se consideró el apoyo Infonavit, ya que no salió de nuestra bolsa y directamente, pero lo pueden considerar. La segunda parte para esta comparación es ahora saber cuánto tendríamos que pagar en el caso de rentar, que sería esta tabla. Para realizar esto, lo primero sería encontrar cuánto tuviéramos que pagar mensualmente por la misma vivienda. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde vivo, una vivienda de 1,5 millones aproximadamente tuvieras que pagar 7,500 de forma mensual. Esto considerando que la vivienda está en una buena zona, ya que si estuviera a las afueras de la ciudad tal vez costaría unos 5,000, 6,000 pesos. Después tenemos que obtener cuál sería el pago total por rentar en 20 años. Así que vamos a multiplicar el pago mensual durante esos 20 años y nos daría un total de 1,800,000 pesos. Ahora viene la parte importante, que es invertir la diferencia. Invertir la diferencia que lo que hubiéramos pagado por el crédito hipotecario y lo que vamos a pagar por rentar, que en este caso tuviéramos que restar el pago mensual de la hipoteca menos el pago mensual por rentar y nos daría un total de 4,450 pesos, que esta sería la cantidad que tuviéramos que invertir. Aquí yo puse dos opciones con diferente tasa de interés, la primera con un 8% que es fácil de conseguir y la siguiente con un 10% que se puede conseguir por ejemplo con un ETF que encuentras en la bolsa. Primero hay que saber cuál es el monto que realmente invertimos. El monto que realmente invertimos en 20 años invirtiendo 4,450 pesos al mes, que sería esta cantidad. Y después tenemos que ver cuál sería el monto al final de este periodo de 20 años, que como en esta inversión no vamos a retirar esta cantidad invertida, tenemos que considerar el interés compuesto, que sería en el caso del 8% de 2,639,000 y en el caso del 10% de 3,364,000 pesos. El siguiente paso es saber cuál sería el monto total considerando el monto invertido más la renta pagada durante esos 20 años, que sería de 2,868,000 pesos. Estas cantidades lo podemos comparar con el pago hipotecario para que veamos realmente cuál sería la diferencia en lo que invertimos en ambas decisiones. Y el último paso en esta comparación es saber cuáles son las dos opciones que podemos realizar al finalizar este periodo. La primera opción sería que no retiráramos nuestro dinero o que lo pusiéramos en una inversión más segura, por ejemplo de un 7%, y que viviéramos con los intereses que nos diera nuestra inversión, que por ejemplo en el primer caso nos diera 15,396 pesos de forma mensual y en el segundo caso tuviéramos 19,626 pesos de forma mensual. Esto sería de puros intereses sin retirar el capital.
La segunda opción sería que si retiráramos el dinero y quisiéramos comprar una vivienda al contado. En esta opción sí tendríamos que considerar la inflación, ya que la misma vivienda en 20 años no va a valer lo mismo. Así que podemos considerar la inflación en México, que es de aproximadamente 4%, la inflación en 20 años sería del 80%. Entonces, en caso que el inmueble subiera de la misma forma que la inflación, en vez de pagar 1,5 millones, tuviéramos que pagar 2,700,000 pesos por el mismo inmueble. Que si vemos nuestra tabla, casi pudiéramos pagarlo al contado con la opción del 8% y pudiéramos pagarlo al contado con la opción del 10% y aún así nos sobraría dinero. Como un pequeño paréntesis, debemos considerar que los intereses pueden cambiar. Podemos tener una tasa de interés más alta o más baja dependiendo de nuestro historial crediticio y otras cuestiones como nuestros ingresos. Así que es importante que vayas a la institución bancaria de tu interés para que sepas exactamente cuánto sería. Ahora vayamos a ver las ventajas, desventajas o pros y contras entre comprar y rentar. En los pros, en el caso de comprar, tenemos la plusvalía, la seguridad, el patrimonio y que los intereses del crédito pueden ser deducibles. En el caso de rentar tenemos la flexibilidad, menor desembolso, menos gastos y la posibilidad de diversificar nuestras inversiones. En los contras, en comprar, tenemos la poca flexibilidad, lo contrario a rentar. Tenemos el pago de mantenimiento, el pago de predial, que es el impuesto sobre la vivienda, y no diversificar nuestras inversiones inmobiliarias. En el caso de rentar, no se genera un patrimonio físico, las rentas suelen estar en continuo cambio, el costo de las rentas, no es deducible de impuestos y se tiene menos seguridad a nivel emocional. En la deducción de impuestos, en el caso de comprar, es la devolución de los intereses reales de tu crédito hipotecario. Esto menos otras posibles deducciones que hayas hecho en tu declaración anual. Estas no deben pasar del 15% de tu ingreso anual o de 5 salarios mínimos generales. ¿En qué casos deberías comprar y en qué casos deberías rentar? Según mi opinión personal. En el caso de comprar, yo recomiendo comprar cuando tienes un enganche de entre un 15 y 30%, preferentemente un 25 o 30%, ya que esto hará un gran cambio en el monto total que pagarás por esta vivienda. Lo segundo es que tengas una alta seguridad en tus ingresos, ya que esta es una obligación mucho más grande que otras deudas. Por esto mismo es importante que no cuentes con muchas otras deudas, ya que no lograrás pagar ninguna de estas obligaciones. En la tercera es que quieras quedarte en esa ciudad y en esa propiedad. Y finalmente que tengas un buen historial crediticio, ya que esto hará que te ofrezcan una mejor tasa de interés y al final pagar menos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas al comprar una vivienda en nuestras inversiones? La principal desventaja es que destinas un gran porcentaje de tu portafolio a un solo activo. Quiere decir que la inversión está expuesta al riesgo de un solo inmueble, que esto es bastante arriesgado. Lo que se recomienda si se quiere comprar un inmueble es que tu portafolio sea 5 veces más grande que el valor de este inmueble. Quiere decir que el inmueble solamente represente el 20% de tu portafolio, que eso es muy difícil de lograr ya que necesitarías un monto muy grande y la mayoría de personas no lo tenemos. Pero, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué podemos hacer si queremos invertir en bienes raíces o inmuebles? Las alternativas es invertir en fibras o ETFs de bienes raíces. Por ejemplo, en el caso de las fibras, en México tenemos Fibra 1 y en el caso de los ETFs, por ejemplo, tenemos VNQ, que replica bienes raíces de la bolsa de Estados Unidos, y en mi caso yo cuento con ambos, pero existen muchísimas otras opciones para poder invertir en bienes raíces. Después de todo este análisis viene la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces elegimos comprar aunque no parezca la opción más inteligente? La respuesta es que al momento de elegir utilizamos la parte emocional, más en caso de personas que tienen familias o tienen hijos, ya que sienten mucha más seguridad y tranquilidad al pagar una casa que al final va a ser suya.
Y no está mal sentir o pensar de esta manera, solamente antes de tomar esta decisión tenemos que considerar los pros, los contras y en qué situaciones conviene comprar una vivienda. Ya habiendo realizado esto, puedes tomar esta decisión, pero siempre les recomiendo tener otras inversiones en su portafolio para que el riesgo sea mucho menor. Para concluir este video, les voy a decir cuál es el futuro que nos espera si rentamos e invertimos. Muy importante hacer ambas cosas porque si solamente rentamos no podemos esperar muchas cosas. Si invertimos esa diferencia entre el crédito hipotecario y la renta, por ejemplo en un periodo de 15, 20 años, que es más o menos lo que dura un crédito hipotecario, y muy importante considerando el interés compuesto, que siempre hay que utilizarlo a nuestro favor, al finalizar este periodo de tiempo pudiéramos elegir entre comprar una vivienda al contado y no pagar todos esos intereses, o poder pagar nuestra renta solamente con los intereses que nos da nuestra inversión. Y si invertimos lo suficiente, poder hasta pagar nuestro estilo de vida. Así que creo que es una opción muy interesante a considerar, que antes de tomar esta decisión veamos cuáles son los pros, los contras, en qué situaciones es conveniente realizarlo y siempre invirtamos. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Si creen que este tipo de videos les pueden ayudar, consideren suscribirse al canal y si les gustó el video, darle like. Intentaré subir contenido constantemente, así que espero verlos muy pronto, chicos inteligentes.